Resumen del Evangelio del Libro de los Hechos. Propósito del libro. El propósito del Libro de los Hechos es narrar la historia de la Iglesia cristiana primitiva, mostrando la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta el Imperio Romano y la obra del Espíritu Santo capacitando a los apóstoles para ser testigos de Jesús. Sirve como un puente histórico entre los Evangelios y las epístolas de Pablo, demostrando la transición del cristianismo de un contexto judío a uno gentil, y proporcionando el fundamento histórico para el resto del Nuevo Testamento. Registro de la historia de la Iglesia primitiva. Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que narra el periodo inmediatamente posterior a la ascensión de Jesús, detallando el nacimiento y crecimiento de la Iglesia. Ofrece el contexto histórico para comprender cómo comenzó y se expandió el movimiento cristiano. Cumplimiento de la Gran Comisión. El libro ilustra cómo los seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo, llevaron a cabo su mandato de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un tema central que muestra la expansión del Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Énfasis en el Espíritu Santo. El libro resalta el poder, la guía y la obra del Espíritu Santo, presentado como la fuerza impulsora detrás del trabajo de los apóstoles y la expansión de la Iglesia. Su papel se evidencia en eventos como Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron poder para hablar en otros idiomas. Transición y universalidad. Hechos demuestra el cambio del cristianismo desde una comunidad centrada en Jerusalén y profundamente judía hacia un movimiento global que incluía a los gentiles. El texto muestra la expansión de la fe a lo largo del mundo romano. Conexión entre los evangelios y las epístolas. Hechos actúa como un enlace crucial entre la vida y obra de Jesús, relatada en los evangelios, y las enseñanzas teológicas de las cartas apostólicas. Ayuda al lector a entender el contexto y el origen de las primeras iglesias a las que se dirigen las epístolas. Autor y fecha. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo autor del evangelio que lleva su nombre. Lucas era médico, historiador y compañero cercano del apóstol Pablo, y participó personalmente en varias de sus misiones, como se evidencia en las secciones de «Nosotros» dentro del relato. En cuanto a la fecha, la mayoría de los estudiosos sitúan la redacción alrededor del año 62 después de Cristo, durante o poco después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Esto se debe a que Hechos termina con Pablo vivo y bajo arresto domiciliario, sin mencionar su muerte, ocurrida entre el 64 y 67 después de Cristo, ni la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Por estas razones, se entiende que Lucas escribió el libro antes de estos acontecimientos, probablemente a inicios o mediados de la década del 60. Resumen del libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito como continuación de su Evangelio, narra el sorprendente nacimiento, expansión y consolidación de la Iglesia cristiana tras la ascensión de Jesucristo. Es un relato histórico-teológico que muestra cómo el Señor resucitado continúa su obra en la tierra mediante el poder del Espíritu Santo, transformando a hombres comunes en testigos valientes que llevan el mensaje del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. La ascensión y la promesa del Espíritu Santo, capítulo 1. El libro inicia con Jesús, resucitado, instruyendo a sus discípulos durante 40 días y prometiéndoles el poder del Espíritu Santo. En el Monte de los Olivos, asciende al cielo mientras los discípulos lo contemplan con asombro. Ellos regresan a Jerusalén, unidos en oración, esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia, capítulo 2. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende con un viento recio y lenguas de fuego que reposan sobre cada discípulo. Llenos del Espíritu, comienzan a hablar en otros idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Pedro, antes temeroso, se levanta con autoridad para predicar, explicando que este derramamiento es el cumplimiento de las profecías de Joel. Ese día, 3,000 personas creen y son bautizadas, marcando el nacimiento oficial de la Iglesia. La vida de la Iglesia primitiva y los primeros milagros, capítulo 3 al 5. Los creyentes viven en una comunidad caracterizada por la oración, la comunión, el partimiento del pan y el poder milagroso. Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en la puerta del templo, lo que provoca admiración pero también oposición de las autoridades religiosas. A pesar de amenazas y persecución, los apóstoles continúan predicando con valentía, y la Iglesia crece rápidamente.
La historia de Ananías y Zafira muestra que la santidad es vital dentro del nuevo pueblo de Dios. La expansión y el surgimiento de conflictos internos, capítulo 6. El crecimiento trae desafíos, se levanta un conflicto entre las viudas helenistas y las hebreas. Para resolverlo, los apóstoles establecen a 7 varones de buen testimonio, entre ellos Esteban y Felipe, para servir a la comunidad. Esto demuestra una estructura organizativa emergente dentro de la Iglesia. El martirio de Esteban y la persecución, capítulos 7 al 8. Esteban es llevado ante el concilio y pronuncia un poderoso discurso que recorre toda la historia de Israel, revelando la resistencia del pueblo a los enviados de Dios. Es apedreado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. A raíz de su muerte, estalla una gran persecución encabezada por Saulo, obligando a los creyentes a dispersarse y llevando el evangelio más allá de Jerusalén. Felipe predica en Samaria y comparte las buenas nuevas con un funcionario etíope, cumpliéndose así la expansión anunciada por Jesús. La conversión de Saulo, capítulo 9. En camino a Damasco, Saulo, feroz perseguidor de la Iglesia, tiene un encuentro transformador con Jesús resucitado. Queda ciego temporalmente y es llevado a la ciudad, donde Ananías lo visita por instrucción divina. Recupera la vista, se bautiza y comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Su conversión es uno de los momentos más decisivos del Nuevo Testamento, pues Saulo, Pablo, se convertirá en el gran apóstol a los gentiles. Pedro y la apertura del Evangelio a los gentiles, capítulo 10 al 12. Dios prepara a Pedro para comprender que la salvación no es exclusiva de los judíos. Le muestra una visión que derriba barreras de pureza ritual y lo envía a la casa de Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios. Allí, el Espíritu Santo desciende sobre gentiles por primera vez, demostrando que el mensaje de Cristo es universal. Mientras tanto, la Iglesia sufre nuevas persecuciones, incluida la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, a quien un ángel libera milagrosamente. Los viajes misioneros de Pablo, capítulo 13 al 20. La Iglesia en Antioquía, guiada por el Espíritu, envía a Pablo y Bernabé como los primeros misioneros oficialmente comisionados. Pablo emprende 3 grandes viajes misioneros. Primer viaje, evangelización en Chipre y Asia Menor, enfrentando oposición pero fundando nuevas comunidades. Concilio de Jerusalén, capítulo 15 determinan que los gentiles no deben cargar con el yugo de la ley judía para ser salvos. Segundo viaje, Pablo visita Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, donde predica en el Areópago, y Corinto. Tercer viaje, recorre las iglesias previamente fundadas, fortalece a los creyentes y establece una obra sólida en Efeso. A través de estos viajes, el Evangelio se arraiga en las principales ciudades del Imperio Romano. Arresto, juicios y viaje a Roma, capítulo 21 al 28. De regreso a Jerusalén, Pablo es arrestado debido a acusaciones falsas. Tras varios juicios ante autoridades judías y romanas, incluidos Félix, Festo y el rey Agripa, Pablo apela a César, lo que obliga al imperio a llevarlo a Roma. En el trayecto, sufre un naufragio en la isla de Malta, donde continúa predicando y haciendo milagros. El libro concluye con Pablo en Roma, bajo arresto domiciliario, predicando el reino de Dios con libertad y sin impedimentos. Este final abierto demuestra que la misión de la Iglesia continúa más allá del relato de Lucas. Conclusión, el libro de los Hechos muestra cómo Dios, a través del Espíritu Santo, transforma a un grupo pequeño de discípulos temerosos en un movimiento mundial imparable. La obra comenzada por Jesús continúa vivo en la Iglesia, que lleva el mensaje de salvación a judíos, samaritanos y gentiles por igual. Es un libro de poder, de misión, de unidad y de la gracia de Dios alcanzando a todas las naciones. Su mensaje sigue vigente hoy. La Iglesia es enviada al mundo con el poder del Espíritu para anunciar a Cristo hasta lo último de la tierra. Aplicación práctica: depender del poder del Espíritu Santo. Así como Jesús prometió el Espíritu Santo y la Iglesia primitiva actuó guiada por él, los cristianos hoy están llamados a vivir no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Esto implica orar, buscar dirección divina y permitir que Dios transforme el carácter y la conducta. Ser testigos valientes del Evangelio. En Hechos,
Los creyentes compartían a Cristo con valentía aún en medio de oposición. Jesús también envió a sus discípulos a predicar. En la vida diaria, esto se traduce en compartir la fe con amor, integridad y convicción, tanto con palabras como con el ejemplo de vida. Vivir en comunidad y unidad. La iglesia primitiva se caracterizaba por la unidad, la oración conjunta, la generosidad y el apoyo mutuo. Jesús enseñó el amor fraternal como señal distintiva de sus seguidores. Hoy, los cristianos pueden practicar esto participando activamente en su iglesia, apoyando a otros y promoviendo la reconciliación y la paz. Perseverar en medio de las pruebas. Los apóstoles enfrentaron persecuciones, dificultades y oposición, pero nunca abandonaron su misión. Jesús mismo sufrió y perseveró hasta la cruz. Los cristianos pueden aprender a confiar en Dios en medio de problemas, sabiendo que Él usa las pruebas para fortalecer la fe. Priorizar la oración constante. Tanto Jesús como la Iglesia de Hechos vivieron una vida de oración, antes de decisiones, en tiempos de crisis y en momentos de victoria. La aplicación práctica es cultivar una vida de oración diaria, buscando a Dios en toda circunstancia. Practicar la obediencia a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús vivió continuamente en obediencia al Padre. Esto enseña a poner la voluntad de Dios por encima de presiones humanas, culturales o personales. Servir con humildad y compasión. Jesús sirvió a otros con amor, sanó, consoló y alimentó. Los creyentes en Hechos también cuidaban de los necesitados. Esto se aplica hoy mediante actos concretos de servicio, generosidad y compasión hacia los demás. Estar abiertos a los planes inesperados de Dios. En Hechos, Dios sorprendía constantemente a los creyentes, como con la conversión de Pablo o la inclusión de los gentiles. Jesús enseñó que el reino de Dios se mueve más allá de nuestras expectativas. En la vida diaria, esto significa estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes, direcciones y prioridades. Enseñar y defender la verdad con amor. Los apóstoles enseñaban con claridad la palabra y defendían la fe sin dureza ni agresión. Jesús también enseñó con autoridad y gracia. Los cristianos pueden aplicar esto estudiando la Biblia, enseñando a otros y respondiendo con firmeza pero con amor. Mantener una visión global del reino de Dios. Hechos muestra cómo el Evangelio se extendió a todas las naciones, y Jesús dijo, id y haced discípulos. Hoy, esto invita a apoyar misiones, orar por otros países, y entender que el cristianismo no es local ni cultural, sino universal. Hemos preparado un resumen detallado del libro de los Hechos para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.